Música y de entretenimiento, habíamos hablado de la decisión que habían tomado en Francia. El Parlamento francés decidió que se debe prohibir el uso de dispositivos móviles en los salones de clase. Celulares, tablets e incluso relojes inteligentes no podrían ser usados por los estudiantes. Analicemos este tema con una invitada, pero antes Diana Jayón nos amplía la noticia. Diana. Así es, un cordial saludo desde París. Me encuentro en el Liceo Jacques Cart y al igual que el resto de liceos y centros de estudios secundarios en Francia, en el próximo mes de septiembre, cuando vuelvan a abrir las puertas para los estudiantes, será por ley que ellos, los estudiantes, no podrán utilizar sus teléfonos portátiles. Aunque la normativa existía desde el 2008 y varios centros permitían el uso de los teléfonos en algunos horarios, ahora será completamente imposible utilizarlos. Quien no se ciña a la ley deberá ser sancionado. Nosotros hemos querido hablar con los padres de familia en Francia para que nos digan qué opinan de esta ley, del uso y no uso en los centros educativos de los portátiles, de los teléfonos celulares por parte de sus hijos. Estas son sus respuestas. Yo apoyo la prohibición de celulares en los colegios porque es una fuente de distracción. Además, no creo que todos los alumnos tengan celular y eso crea una desventaja. Estoy de acuerdo porque creo que es complicado con los celulares poder concentrarse y creo que es una medida que puede hacer que estén más atentos. Una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron, que ha demostrado que estaba dispuesto a cumplirlo como diera lugar, y a partir del próximo comienzo de curso, prohibidos totalmente en Francia las tabletas, los teléfonos celulares y también los relojes inteligentes. En la información, compañeros, que registramos a esta hora desde París, continúen ustedes con más información. Diana, gracias. Y en definitiva, este es un tema que también le preocupa a la comunidad educativa aquí en Colombia, Yamita, a los papás, por supuesto. Y por eso hasta ahora nos acompaña la doctora Carolina Piñeros. Ella es directora ejecutiva de Red Papás. Buenos días. Muy buenos días. Doctora, primero que todo preguntarle cómo reciben ustedes esta decisión que se toma en Francia. Pues yo creo que hay algo positivo y es entender que este no es un problema individual o no es un problema que un papá solo tiene que resolver. Yo creo que es valioso entender que los países se están tomando tan en serio este tema. Proteger a los niños en el entorno digital es tan difícil que el mismo presidente de la República asume una vocería al respecto. Claro, pero usted ve, digamos, señales en nuestra sociedad de que algo parecido esté pasando, de que estemos tomando realmente conciencia de que estos aparaticos, digamos, deben tener o unos horarios o unos límites o desde ciertas edades. ¿Hemos empezado a tomar conciencia de ellos, sí o no? Yo creo que poco a poco. Tal vez recordemos hace unos meses cuando Cristina Plazas era directora del ICBF, habló sobre esto y dijo que menores de 14 años no deberían tener un smartphone, y esto fue pues todo una, revolución dentro del país al respecto. Yo creo que estamos dando los primeros pasos. Ayer tuvimos unas cifras, o en estos días hemos tenido unas cifras de una investigación que hizo EAFIT, y realmente es preocupante, ¿no? Tenemos que ver cómo lo resolvemos. Doctora, se habla de una nueva generación muy desconectada. Nos dicen, ustedes viven todo el día metidos en el celular, se les va a dañar la espalda, se les van a atrofiar los dedos. ¿Qué tanto afecta? Hablen entre ustedes. Sí, hablen entre ustedes, nos dicen. ¿Qué tanto afecta el uso de un dispositivo de este tipo en la educación de un joven? Claro, afecta mucho. Digamos que también hay que tener en cuenta que es un gran potencial. O sea, la gran preocupación, creo que si estuvieran usando el Internet para cosas muy constructivas, para investigaciones, para apoyar la educación, que es lo que todos queremos, pues no estaríamos tan preocupados. Entonces creo que toca buscar ese equilibrio y cómo hacemos que pasemos de este tema de estar en los riesgos, de estar en todas las situaciones problemáticas para las familias, para los colegios y pues para toda la sociedad, y pasarnos a un uso mucho más constructivo de la tecnología, que sea parte de la educación, de los sueños y de los retos que tienen nuestros hijos. Antes de hacerle mi siguiente pregunta, yo sí quiero que usted nos diga, Red Papás es una red de asociaciones de padres de familia y de padres. Somos una red en la que se vinculan los colegios, las asociaciones de padres de familia, y la idea es apoyar a muchos padres y madres con información, con contenidos, pero también ayudarles a entender que
la protección de los niños, si bien es nuestra primera responsabilidad, no estamos solos. Por eso me llama la atención y me gusta que sean también los países los que digan, este problema tenemos que resolverlo todos. Bueno, pero como ustedes trabajan en red, me gustaría saber si en esa red se han conocido experiencias de mejores prácticas, de cosas que se pueden hacer bien en relación con el uso de los celulares en los colegios, cosas, digamos, experiencias positivas. Claro, sin lugar a dudas. Mira, hay colegios que ponen orden, que ponen normas. Entonces, a la hora que los niños están almorzando, no estamos con el celular, como uno también lo puede hacer en la casa, ¿no? En el momento que vamos a comer, el celular no está presente, ni el de los papás tampoco. Entonces, hay muchas cosas y yo creo que es positivo, y esto, un poco lo que yo veo también, lo que está haciendo el presidente Macron, es darle a los colegios la potestad también de reglamentar cómo es que se usa esto acá. Y yo creo que esta medida un poco extrema, déjenlos afuera, es porque a veces adentro se vuelve muy, muy complicado y muy difícil el cómo organizar este uso. Sí tenemos muy buenas prácticas y yo creo que los colegios en Colombia están haciendo cosas. Lo que pasa es que también la conexión es algo que ha venido creciendo de manera muy rápida, y hay una cosa que es muy preocupante, y es que un smartphone, un teléfono inteligente, esté en manos de un chiquito, de un niño de 9 años, de 10 años, inclusive de 12 años. Acordémonos que las redes sociales dicen que deberían estar, por ejemplo, los niños después de los 14 años. Sí. Y vemos que la mayor cantidad de riesgos y situaciones que ocurren con los niños son precisamente entre esas edades de los 9 y los 13. Doctora, pero en ese caso, digamos, si en Colombia todavía no hay una normativa específica que diga usted no puede llevar el celular al colegio o la tablet o el reloj inteligente, entonces en ese caso también depende mucho de la educación de los padres, esa que le dan en la casa. ¿Cuáles son esos consejos para todas las madres, padres que nos ven, para que los niños tengan un buen uso del celular, que sepan los riesgos a los que se enfrentan con un dispositivo de este tipo? Sí, yo creo que, mira, hay unas normas que inclusive, por ejemplo, dice de 0 a 3 años, ojalá no hubiera ningún contacto con las pantallas, con ninguna pantalla. De los 3 a los 6, muy poco, muchísimo menos de lo que está ocurriendo ahora, y sobre todo muy, muy acompañado. De los 6 a los 9 pueden empezar ya a tener juegos en internet, unos juegos además que estén para la edad de ellos, y de los 9 a los 12 ya pueden, digamos, tener un uso mayor, pero tengamos en cuenta que ojalá que no sea solos, que no tenga internet permanente, digamos, como a uso disponible, y después de los 13 pues un poquito más. Acordémonos que esto es como aprender a caminar, a uno no lo ponen de una, sino tienes que ir de la manito. Yo creo que a veces nos falta, los papás vemos a los niños muy tecnológicos y creemos que ya, porque son tan hábiles tecnológicamente, podemos soltarlos. No los podemos soltar. Muy bien. Yo quisiera volver al principio de esta discusión, porque en Francia dicen prohibición. Y habitualmente en el mundo, cuando se prohíbe algo, siempre hay la manera de sacarle el quite, y sobre todo con adolescentes o preadolescentes que son muy rebeldes, podrían llegar a ser muy rebeldes y buscan la manera de usar los teléfonos. ¿De verdad es el camino la prohibición o sería mejor conversar, educar, hacer pedagogía? Mira, desde Red Papás nosotros creemos que la prohibición nunca es el camino. Sin embargo, creo que es respetable cuando los gobiernos tienen que tomar una decisión así, porque acordémonos que si se les salió de las manos proteger a los niños, de pronto hay que tomar unas medidas de choque. Es como las medidas de choque cuando dicen ley seca alrededor, porque si no los podemos proteger hay que hacer cosas muy dramáticas. Creo que no es el camino, pero lo que quiero resaltar es que, y la invitación que quisiera hacer yo al gobierno colombiano también, es que este es un problema de todos. Necesitamos un Ministerio de Educación mucho más involucrado en la solución de estos. Aplaudimos, por ejemplo, lo que ha hecho el Ministerio TIC con su estrategia en TIC Confío, que le da herramientas a los padres, a los maestros, para proteger a los niños. Pero creo que en Colombia nos falta este debate de cómo vamos a proteger a los niños en los entornos digitales. A la doctora Carolina Piñeros, ella es la directora ejecutiva de Red Papás. Le damos las gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN y aclararnos un poco de este tema, Yamil, que es de interés para todos los padres de familia. Sobre este y otros